han estado, amigos, amigas, miembros de Piedra Viva? Es un gusto tenerles de nueva cuenta a través de este medio. Y quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cuántas veces alguien inexplicablemente te ha ayudado? O tal vez alguien de quien no esperabas su ayuda salió a ofrecerte su mano, salió a ofrecerte tal vez su esfuerzo o tal vez hasta su economía. ¿Cuántas veces a lo mejor tú ni te imaginabas que una persona iba a ayudarte, se te poncha la llanta del carro y tú crees que va a venir algún conocido, algún familiar, algún miembro, ¿verdad? de tu familia, alguien del trabajo y te va a ayudar, te va a auxiliar? Y resulta que la persona de quien menos esperas es la persona que te auxilia. O tal vez alguien de tu familia o tú en alguna ocasión tuviste que ser intervenido quirúrgicamente y bueno, uno de los requisitos es que tienes que donar sangre o tienen que donar sangre. Y resulta que tú invitas a la gente que tú crees que pueden ser los donadores o las personas que pueden aprobar, ¿verdad? Y resulta que el que te dona sangre es alguien de quien tú menos te imaginabas. O tal vez te quedaste con las llaves, ¿verdad? Se quedaron las llaves dentro de tu casa y a lo mejor el vecino te prestó la escalera y no te imaginabas que ese vecino, que a lo mejor nunca tuviste contacto o has tenido contacto con él, te iba a apoyar. Muchas veces nos ha ocurrido esta situación. La ayuda viene de quien menos lo esperamos. O en otras palabras, también algunas veces la ayuda viene de personas que ni siquiera sabemos que existen, pero nos están ayudando. Tenemos cada uno de nosotros, tú que estás en tu hogar, tú que estás a través de tu dispositivo o a través de algún medio electrónico viendo este video, yo sé que tú has vivido o has tenido una experiencia que contar acerca de esto. O el día que a lo mejor olvidaste tu dinero, tu cartera en tu casa y resulta que te subes a la combi y ya no tienes cómo pagar y alguien dice, no se preocupe o no te preocupes, yo te pago tu pasaje. O estás en una larga fila, ¿verdad? Ya pides tu comida y resulta que no encuentras el dinero y alguien te dice, yo te pago tu pasaje o yo te pago tu comida. Nos han ocurrido muchos casos o muchas experiencias de este tipo. Yo recuerdo hace algunos años, hace un par de años, tuvimos un accidente muy fuerte aquí en la ciudad. Un taxi se nos atravesó, yo iba de frente, iba en mi carril correctamente, él se atraviesa de un carril hacia otro para dar vuelta a una esquina, en un cruce, en un semáforo, y pues bueno, yo me llevo ese taxi, me lo llevo de frente y quedó el taxi prensado, ¿verdad? Quedó prensado con dos contenedores o dos barras de concreto que estaban ahí. El auto quedó casi apachurrado, ¿verdad? Casi se hizo acordeón. Recuerdo que llevaba a mi esposa estaba en shock y el lado del colapso fue de su lado, fue la salpicadera delantera de su lado donde ella iba, pero quedamos en shock. Durante algunos segundos no supimos nada, como que no supimos qué hacer. Total que nos bajamos, me bajé de la camioneta, mi esposa no pudo abrir la puerta porque estaba con el otro auto colapsado. Y para no hacerte largo el cuento, de repente se deja venir toda una turba de taxistas diciéndome que qué había pasado, que yo tenía la culpa. Llega el dueño del taxi y me dice, pues sabes que échate la culpa porque si no van a ir a los separos 72 horas. Y bueno, se hizo todo un show, ¿no? Toda una nota periodística, toda una nota roja ahí, ¿verdad? De lo que había ocurrido. Fue un accidente donde pues se veía muy aparatosa la situación. Para no hacerte largo el cuento, pues yo me encontraba solo, yo estaba solo, realmente no había nadie a mi alrededor, pero en unos pocos minutos, ¿verdad? Del colapso del accidente, llegó el papá de un compañero de mi hijo de la escuela y se acerca a mí, se baja de su auto y me dice, ¿cómo están? ¿Cómo está Gaby? ¿Cómo están? Pues estamos bien. Y me pregunta así, se acerca a mí, así a mi hombro, me dice, ¿quién tuvo la culpa? Yo le dije, no, pues él tuvo la culpa porque pasó esto y esto, él hizo esto. Dice, no te preocupes,
ahorita voy a mandar a traer a los de tránsito y voy a mandar a traer también a la aseguradora. En pocos minutos llegaron los de tránsito, empezaron a hacer los peritajes, llegó el de la aseguradora y bueno, de repente, ¿verdad? Pues bueno, seguía la situación de que quién tenía la culpa, de que cada quien se llevara su golpe y de cada quien se hiciera cargo de su golpe, de los gastos del accidente, de sus carros. Y recuerdo que ahí en la esquina, en la mera esquina, hay un negocio de personas asiáticas donde venden todos los productos asiáticos. Y se nos ocurre, ¿verdad? Los de tránsito que me estaban auxiliando, me estaban apoyando, a preguntarles si tenían cámaras. Dijeron, sí, tenemos cámaras. Y les pedimos que nos proporcionaran el video, si tenían el video del accidente. Pues bueno, nos enseñan los videos y nos pudimos dar cuenta, y a través de ese video, que en cuestión de segundos, el que tuvo el problema o la persona que tuvo la culpa había sido el taxista. Eso fue algo que, bueno, nos ahorró mucho dinero, nos ahorraron muchos problemas, tener que ir a lo mejor ante las autoridades. Pero lo que yo aprendí es de que personas que yo jamás pensé que estuvieran ahí, estuvieron auxiliándonos. Llega un compañero de trabajo y ve el accidente, va a mi trabajo, regresa y me dice, ¿no necesitas nada? Y le dije, no, todo está bien, estamos muy bien. Y me dice, no te preocupes, ya avisé que tú tuviste un accidente y bueno, tómate el tiempo que sea necesario, si puedes ir a trabajar hoy, pues bien, y si no, pues hasta el día de mañana. Todo se fue acomodando, hasta para llevar a mi esposa a que le hicieran una revisión médica. Aún así llegaron personas que no conocíamos, pero que estuvieron auxiliándonos, ayudándonos en ese problema tan fuerte que nos ocurrió. Personas que no pensamos. Muchas veces creemos que cierto grupo, ¿verdad?, de gente que conocemos son las que nos va a poder ayudar o nos van a poder auxiliar, pero en algunas ocasiones nos llevamos una sorpresa y no es así. Hay personas que no nos imaginamos o personas que creemos que no nos pueden auxiliar y son las que nos brindan ayuda. ¿A qué viene todo este tema? Todo este tema viene a una reflexión o a un versículo bíblico, una historia bíblica que estuve leyendo y me llamó mucho la atención. Estamos viendo tiempos muy críticos, ¿verdad? Y como creyentes, como iglesia, debemos de hacer nuestra parte. Hay un ejemplo muy claro. El título de esta predicación se llama La ayuda que puede salvar vidas. Hay ayuda que puede ayudar a que una persona pueda ser salva. Tal vez alguien que tú no conoces o una persona que no se sabe ni quién es, fallece, pero fue un donante de órganos. Esa persona le puede salvar la vida a otra que tal vez tiene un órgano que está fallando al donar sus órganos. Y ahí es una persona que está ayudando, que tal vez no está en vida, pero que está ayudando para que otra persona pueda vivir. ¿Sí? Entonces, así se llama el título de esta enseñanza, la ayuda para salvar o una ayuda para salvar vidas. Quiero leerte una porción de la Escritura. Vamos a leer Lucas capítulo número 10. Lucas capítulo número 10 es una historia muy conocida, se llama la parábola del buen samaritano. Tal vez ya la has escuchado, pero yo quiero retarte a través de esta palabra para que hagamos lo que nos corresponde hacer. El ejemplo que tenemos en la Biblia, el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo para poder ayudar a las personas, pero sobre todo para ayudar y salvar vidas. La ayuda que puede salvar una vida o muchas vidas. Tú en tus manos tienes la capacidad para poder apoyar a las personas y que éstas puedan ser salvas. No únicamente salvarlas de algún aprieto económico, salvarlas de una situación, de un accidente de tránsito, salvarlas o ayudarlas, ¿verdad? Les salvaste la vida a lo mejor cuando les donaste sangre o tal vez los acercaste a alguien para poderlos apoyar. Este tema también se trata acerca de ayudar a las personas para que puedan tener salvación y vida eterna. La palabra en Lucas capítulo número 10, versículo 30 dice así: Jesús respondió con una historia.
Estamos leyendo la parábola del buen samaritano. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Qué interesante es esta historia. Este primer versículo que acabamos de leer nos habla, ¿verdad?, de un hombre que iba bajando de Jerusalén, iba a otra ciudad, y en el camino un grupo, ¿verdad?, de asaltantes, un grupo, ¿verdad?, de gente ya preparada o ya profesional, según los estudiosos de la Biblia dicen que eran personas que ya tenían medido los tiempos, ya sabían las estrategias, el lugar específico donde iban a pasar, el cruce más inestable para poder asaltar. Nos dice que le quitaron la ropa, lo despojaron y le pegaron y lo dejaron medio muerto. Esto nos puede enseñar algo muy interesante. Esta persona quedó incapaz de salvarse por sí misma. Esta persona quedó inconsciente, ya no sabía nada de sí mismo, quedó tirado en el camino, golpeado, medio muerto, le quitaron la ropa, me imagino que estaba semidesnudo, sino que estaba desnudo, le quitaron todo lo que llevaba de su propiedad, a lo mejor le arrebataron su medio de transporte o le arrebataron sus pertenencias, el dinero que llevaba mucho o poco, y quedó tirado. ¿Qué quiere decir esto? Que quedó inconsciente. Y esto que debemos aprender es de que él quedó incapaz de salvarse por sí mismo. Ya tenía que depender de otra persona para poder vivir o para poder sobrevivir, por decirlo de esta manera. Ahora, en nuestro círculo, en nuestra sociedad, en nuestro medio ambiente, en la actualidad, hablando ya de un tiempo contemporáneo, ¿cuántas personas no han sido robadas o despojadas? ¿A cuántas personas no les han robado la identidad? ¿Cuántas personas no le han robado tal vez una herencia? ¿O los han despojado de sus propiedades, de sus casas? ¿A cuántas personas no los han despojado, ¿verdad?, de su dignidad? ¿Cuántas personas no han perdido su familia? ¿Cuántas personas no han perdido a un hijo o a una hija? ¿Cuántas personas en nuestra sociedad tal vez no han perdido un matrimonio o están perdiendo su matrimonio, están perdiendo a sus hijos? O tal vez están perdiendo su medio de subsistencia, su medio económico. O cuántas personas en nuestro alrededor no están perdiendo tal vez un riñón o están perdiendo la esperanza. O cuántas personas ya no perdieron la esperanza y están en un estado de depresión, que muchas veces esa condición los está llevando a ser incapaces de ayudarse a sí mismos y mucho menos incapaces de poder ayudar a otras personas. Estamos rodeados de todo esto. Hay un versículo bíblico muy claro y muy puntual donde nos dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y es exactamente lo que estamos viviendo en este tiempo. Mucha gente que ha sido robada y que ha sido saqueada. ¿A cuántas mujeres o a cuántas personas no les han robado el corazón o les han arrebatado los mejores años de su vida? A través de mentiras, a través de engaños. Tal vez nosotros fuimos un ejemplo. Tal vez alguna adicción o tal vez alguna actividad o tal vez alguna mala decisión hizo que perdiéramos muchas cosas. Creo que todos, ¿verdad? Si tú que estás escuchando a través de tu dispositivo, a través de la cámara, de tu televisor o de tu dispositivo, de algún medio electrónico, tal vez también tú perdiste algo. Tal vez tú fuiste una persona, como muchas otras, que en su momento fue incapaz de salvarse a sí mismo o de ayudarse a sí mismo y necesitábamos y necesitaste la ayuda de otra persona para poder salir adelante. Tal vez ya no tenías fuerzas o tal vez ya no tenías ánimo. Entonces, ese es el contexto de esta historia. Y ese contexto no únicamente aplica para esta historia que se platicó hace más de 2000 años, sino también es nuestro contexto actual.
El versículo 31 y 32 dice así, siguiendo leyendo la palabra. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Fíjate, pasaron dos hombres religiosos. Uno era un sacerdote y otro era un ayudante del templo. Dos personas que fungían dentro de un templo, sabían qué hacer dentro de un templo, pero ellos creían que su actividad únicamente estaba exclusivamente dedicada dentro del templo y nunca se dieron cuenta que también su responsabilidad espiritual era fuera del templo. Creo que eso nos habla muy fuertemente a nosotros, las personas que tenemos una creencia o que tenemos fe en Cristo Jesús o que somos creyentes, seguidores de Jesús como el Salvador del mundo. Si tú eres una persona que eres religiosa, si tú nos estás viendo y eres una persona que se considera religiosa o que profesa alguna religión, quiero decirte que esta palabra también es para ti. Para todos aquellos que sienten una espiritualidad o que están llevando a cabo una espiritualidad o que están siguiendo a Dios. Y esto nos habla de algo muy importante, que podemos acercarlos o alejarlos de Dios. Fíjate qué simple puede ser esto. Nosotros podemos acercar a las personas a Dios o alejarlas por completo. Van dos hombres religiosos, uno con una jerarquía muy alta y el otro con otra jerarquía, con jerarquía aún dentro del templo, porque era un hombre que también ayudaba dentro del templo y no cualquier persona entraba al templo a ayudar o a hacer actividades dentro del templo en Jerusalén. Y vemos que estos dos religiosos fueron desaprobados. Y yo creo que si el hombre que estaba tirado en el camino estuviera escuchando o viendo, yo creo que él jamás hubiera querido formar parte de esa religión. ¿Por qué? Porque dos religiosos, en vez de acercarlo, lo alejaron de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado. Ellos como que se hicieron que no había pasado nada o como que pasaron de largo, como que fingieron no ver nada que valía la pena y eso nos desaprueba. No podemos fingir como que no pasa nada. O no debemos de actuar como si nada estuviera ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos de ser atentos tal vez a las voces de las personas que escuchamos a nuestro alrededor, que tal vez están desesperados, que tal vez ya no tienen alternativas de solución o que tal vez ya no tienen esperanzas o que ya no tienen formas como ayudarse a sí mismos, que dicen, es que ya no sé qué hacer. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos ya no pueden o no tienen la solución para salir adelante, o no pueden rescatar el matrimonio, o no pueden rescatar tal vez algún hijo, o no pueden rescatar o redimir sus pensamientos o sus emociones y sienten un gran vacío. Entonces, nos enseña algo muy importante, que no podemos ser sensibles dentro del templo o en nuestras actividades espirituales y ser insensibles con el mundo que nos rodea. Este es un claro ejemplo, ¿verdad?, de personas que tal vez eran muy competentes dentro del templo, pero que fueron unos incompetentes fuera del templo. Fueron personas que se convirtieron en inútiles fuera del templo. Y la actividad de toda persona espiritual o de toda persona que cree que Cristo es el Salvador es la de ser ayuda o de ser competentes no únicamente dentro de nuestras actividades religiosas o espirituales, sino fuera del templo, donde el mundo realmente nos necesita o necesita una mano de ayuda. El servicio a Dios, ¿verdad?, es dentro, pero el ministerio de salvación se ejercita fuera del templo. La gente necesita ayuda para poder ser salva. Sigamos leyendo el versículo número 33, y aquí hay algunos ejemplos que podemos seguir, algunas cualidades, algunos rasgos
¿verdad?, que podemos seguir como ejemplo de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo número 33, para leértelo. Ya vemos las personas que fueron desaprobadas. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. El 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Eso es algo verdaderamente, esta palabra a mí me emociona. Cuando estuve leyendo detenidamente estos versículos bíblicos del 33 al 35, me pude dar cuenta que este hombre samaritano, esa palabra, despreciado, no era cualquier persona. Este hombre samaritano es el ejemplo o el tipo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los samaritanos en aquella época eran despreciables o despreciados por los judíos. ¿Por qué? Porque eran mestizos. ¿Qué quiere decir? Que eran personas mitad judías y mitad gentil. Eran personas que fueron mezcladas a propósito por los imperios que llegaban y conquistaron Israel y que lograron que se mezclaran judíos con gentiles. Y de ahí surgieron los samaritanos, ¿verdad? Personas mestizas. Y para el judío, ¿verdad?, 100% judío, estas personas eran despreciables. Por eso dice que era un samaritano despreciable. Ahora, hay un versículo bíblico en Isaías 53 que nos habla precisamente del ministerio de Jesús, donde dice que fue golpeado de tal manera que su rostro no había buen parecer y que fue despreciado. Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús fue despreciado por mucha gente. Entonces, este buen samaritano nos habla del tipo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Poniéndolo como ejemplo o como tipo. Primeramente dice que mostró compasión. Sintió dolor por ver a un hombre tirado, golpeado. No fue indiferente a la necesidad de ese hombre. Justamente cuando nosotros, ¿verdad?, dice la Escritura, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados o viviendo nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Cristo mostró compasión, ¿verdad? Cristo no llega a nosotros en un estado en el cual nosotros pudiésemos decir: es que yo me lo merecía. Jesús llegó a nuestras vidas cuando verdaderamente nuestras vidas eran un desastre, cuando ya no teníamos solución, cuando verdaderamente ya éramos reprobados por Dios. Pero Él tiene compasión y se acerca a nosotros. Es lo que debemos demostrar por las gentes. Nos damos cuenta que estos religiosos eran clasistas. Tal vez no se acercaron a ese hombre porque no era de mi clase. Tal vez, quién sabe en qué ondas andaban. Pero nosotros no debemos de ser así. El ejemplo que Cristo nos muestra es de que Él fue compasivo con nosotros y nosotros debemos de ser compasivos con la gente. No fijarnos quiénes son o si son detestables o si tienen cierta actividad o si no nos caen o si no son de mi grupo o son de otro grupo o si han cometido muchos errores. A nosotros no nos corresponde eso. Nos corresponde mostrar compasión. Otro ejemplo a seguir: sanar. Vemos que este buen samaritano, que es Cristo Jesús, llega, tiene compasión, pero esa compasión lleva a sanar a ese hombre que estaba tirado moribundo, que no se puede ayudar. Hay personas que ya no pueden ayudarse a sí mismas, que ya no tienen la solución, que ya no tienen opción, que ya no tienen esperanza. Pues tu actividad es sanar las heridas de ese corazón. ¿Cómo? Hablándoles del amor de Dios, dándoles palabras de ánimo, dándoles palabras de consuelo, dándole palabras que puedan ayudarles a levantarse, dándole palabras de afirmación, dándoles una respuesta, una esperanza, ayudándoles a sanar sus corazones, no a agrandar la herida. Si nos damos cuenta ahí, dice que el buen samaritano venda a ese hombre que estaba herido y está
sanándolo, lo está curando. Debemos de fungir esa actividad espiritual de sanar los corazones que están quebrantados o que están lastimados. No se trata de hacer la herida más grande. Otro ejemplo que podemos ver es mostrar redención. ¿Cómo? Hablarles de que Cristo Jesús murió en la cruz para perdonarles sus pecados y darles vida eterna. Gran parte del ministerio o de la ayuda que podemos ofrecer a las personas y que pueden salvarlas, no únicamente en esta vida, sino para la vida eterna, es hablándoles de la redención. Hablándoles de la redención. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que el buen samaritano, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesús, le echó vino en la herida. Y hay versículos bíblicos donde nos hablan que el vino representa la sangre de Jesús. En una de sus últimas cenas, Jesús hace el acto solemne, ¿verdad?, de la cena del Señor muy conocida, donde dice: beban esta copa que representa mi sangre, que es señal del nuevo pacto, y después parte el pan, pues el vino representa la sangre derramada. Este buen samaritano, ¿verdad?, le echa el vino al cuerpo o a la herida del hombre que estaba muerto. Eso representa la sangre de Jesús que nos cubre de todo pecado. Después dice que le unta o echa también aceite, y ahí vemos algo importante: la llenura del Espíritu Santo. Jesús prometió de su Espíritu Santo a todos aquellos que creyeran en Él. ¿Qué quiere decir? Que Jesús va a sanar nuestras heridas, nos va a dar redención a través de su sangre, pero también nos va a dar del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a caminar, a dirigir nuestros pasos, a darnos sabiduría, a dirigirnos donde pensamos que no hay ya más camino, a darnos luz a nuestros corazones, a abrirnos el pensamiento y a cambiar nuestra mente pesimista en una mente renovada. Y ese es el servicio, la ayuda del Espíritu Santo. Eso representa cuando dice que le echó aceite, habla que Él nos da de su Espíritu Santo y puede darle de su Espíritu Santo a todo aquel que necesita esa ayuda. Y tú sabes quién es. Y por último, dice que lo lleva con el mesonero o a un mesón o a una posada y le paga. Le dice: te voy a dejar a este hombre, pero te voy a pagar con estas monedas. Y si hace falta dinero, cuando regrese, te lo voy a pagar, te voy a dar el resto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Él paga, yo me figuré a Cristo Jesús pagando por mi pecado. La palabra dice que Él pagó el precio de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestros pecados o nuestra mala vida o nuestra mala forma de vivir, nuestras malas actitudes o nuestros malas decisiones, ¿verdad?, tienen un precio. Dios no tolera el pecado, pero Cristo pagó por nuestro pecado, y ese fue el pago más grande que Él haya dado. Él pagó con su carne, con su cuerpo, y fue llevado a la cruz de Calvario. Y esa es la paga de pecados para todo aquel que cree que Cristo murió por sus pecados. Toda la deuda es cancelada porque Cristo ya lo pagó. Qué interesante es todo esto. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos a seguir. Primero es compasión, sanar el corazón de las personas, mostrar o hablarles de la redención de Cristo, ¿verdad?, a través de su sangre, la llenura del Espíritu Santo y también que Jesús pagó el precio por sus pecados. Ahora, nosotros también podemos pagar. Una forma de contribuir, ¿verdad?, para que el reino siga creciendo, para que el reino siga llegando, sigamos teniendo esa misión, es seguir pagando. Pagar por una persona. ¿Cómo? Tal vez vas a tener que pagar a través de mucho esfuerzo. Tu tiempo va a ser la paga. Tal vez tú vas a estar yéndolo a visitar o hablándoles continuamente, haciendo citas en un café. Tal vez tú vas a tener que pagarle el café y vas a tener que pagarle la rebanada de pastel o pagarle la galleta o pagarles el almuerzo,
Pero el chiste de todo esto es de que tú tienes que pagar y tienes que esforzarte en algo. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos pueda contribuir. Yo bendigo a todos aquellos que están pagando el precio, no únicamente con sus oraciones, los que están pagando el precio a través de su economía, a través de su esfuerzo, a través de su tiempo. Y muchas de las cosas que tú hagas, de todas las disciplinas que hagamos, que representen un esfuerzo, es para continuar llevando la misión hacia las personas que lo necesitan. Si tú eres una persona que está viendo por primera vez este mensaje, o tú eres una persona que ya tiene muchos años y tú sabes de qué trata este mensaje, quiero decirte que detrás de este video, detrás de toda esta producción, que tal vez es sencilla, que es práctica, siempre va a haber un equipo de personas que están colaborando a través de su economía para poder llevar a cabo la misión y llevarla a personas que no conocemos y que tal vez nunca vamos a conocer, pero que yo sé que en sus hogares, o tal vez cuando se conecten a través del dispositivo, o tal vez que por coincidencia, porque alguien invitó para que vieran los videos, esas personas van a tener el conocimiento de que Jesús es el Salvador. Sigamos pagando el precio y sigamos echándole ganas. Y por último, versículo 34 y 35 ya lo leímos y es algo muy interesante. Y este cuarto punto o este concepto me lleva a algo. Jesús los salva, Jesús es el que salva y la iglesia es la encargada de arroparlos. Jesús los salva y Jesús los lleva a la iglesia para que la iglesia los arrope. ¿Qué mejor lugar para llevar a una persona que ha sido rescatada, que ha sido redimida, que la iglesia de Jesucristo? Jesús no los pone en el DIF, o Jesús no los va a poner en una institución gubernamental. Jesús los pone, los lleva, los deposita en su iglesia. Cuando leemos que Jesús va con el mesonero, para entender un poquito esto, un mesón era un lugar público. La iglesia es pública. Las puertas de cualquier iglesia, de cualquier templo, donde se proclame el nombre de Jesucristo, están abiertas para todo el mundo, sin importar qué hayan hecho. Sin importar si ya cambiaron o no cambiaron. Sin importar, ¿verdad?, si cumple con ciertos requisitos. Todos los templos, todos los lugares donde se proclama a Jesús como Salvador, donde se proclama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tienen una característica. Son lugares públicos, abiertos para todas las personas y que, así como un mesón o una posada, están a la mitad del camino. A la mitad del camino. Eso representa la posada o el mesón. Pero también me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque la relación entre el buen samaritano y el mesonero es de plena confianza. ¿Por qué le dice, te dejo a esta persona que ya sané, ya la rescaté, ya está viva, nomás tiene que recuperarse, tiene que volver a caminar, tiene que darle alimento, tienes que alimentarlo? La iglesia está para alimentar a la persona que así lo desee. Yo te invito, si tú eres una persona que está dudando y que no sabes qué hacer y que tal vez te agrada el mensaje de Cristo como Salvador, yo te invito a que te acerques. Si tienes alguna duda, ¿verdad?, si tienes alguna petición de oración, yo te invito a que puedas poner tus comentarios, ¿verdad?, al término de este video. Puedes poner tus comentarios. Y si tienes alguna duda de dónde estamos, de dónde nos ubicamos, podamos darte todas las herramientas necesarias para que tú puedas acercarte y podamos ayudarte junto con todo un equipo o junto con toda la iglesia para que tú puedas caminar en tus primeros pasos de fe. Este hombre que estaba medio muerto, cuando fue puesto en el mesón, estoy seguro que empezó a caminar, empezó a comer, empezó a digerir poco a poco hasta que se recuperó y tuvo una nueva oportunidad de vida. De eso se trata la iglesia. Aquí vas a aprender a caminar, vas a ingerir o a tomar los alimentos espirituales desde lo más básico hasta llegar a lo más nutritivo o más pesado espiritualmente hablando. Entonces nos damos cuenta que Jesús los salva
y la iglesia es la encargada de arroparlos. Y algo que me llama y me encanta de esta historia, yo lo decía, me emociona el saber que Jesús pone a la gente, la deposita en la iglesia para que la iglesia sea la encargada de arroparlos, de enseñarle a dar sus primeros pasos espirituales y de volver a alimentarlos espiritualmente para que sean hombres fuertes y maduros y puedan arropar a una nueva generación o a un grupo de personas que lleguen en las mismas condiciones. Pero me encanta algo más de esta historia, porque dice el buen samaritano, que representa a nuestro Señor Jesús: te lo encargo, te voy a dejar, te voy a pagar el precio, pero voy a volver a regresar. Y si cuando regrese te sigo debiendo, te lo voy a pagar. Es algo que me emociona, ¿por qué? Porque las Escrituras hablan de que Jesús va a regresar por segunda vez. Jesús va a regresar y va a recompensar y va a retribuir a todo aquel que tuvo un corazón lleno de compasión, que le extendió su mano a la persona que no podía ayudarse por sí misma o que no podía salvarse por sí misma, y le ayudó, tuvo compasión, sanó sus heridas, pero también le presentó al Salvador. Va a haber una recompensa, como dice la Escritura. Jesús regresa, pero también va a haber una recompensa. Esta historia es estupenda, este relato me encantó, es algo formidable, y yo quiero invitarte, quiero desafiar tu corazón a que tú ayudes a una persona a ser salva. No únicamente en esta vida terrenal. Tal vez puedas ayudarle a que pueda salvar el día llevándole un plato de alimentos, o tal vez compartiendo parte de tu despensa, o tal vez compartiendo un poco de tus finanzas. Pero también tenemos el compromiso de lograr que las personas que son incapaces de salvarse por sí mismas puedan conocer a Jesucristo como Salvador. Este es un desafío que con amor el Señor Jesús te invita a hacerlo. Y si tú eres una persona o la persona que por coincidencia estás viendo este mensaje o estás viendo este video, yo te invito a que hagamos una oración de fe, que abras tu corazón. Y si quieres poner mandar algún mensaje o mandar alguna petición de oración, lo hagas, ¿verdad? A través de tu dispositivo o donde tú nos estés viendo. Cierra tus ojos y vamos a hacer esa breve oración. Yo les invito a todos aquellos que están viendo este video que nos acompañen a hacer esta oración de fe. Padre precioso, te doy las gracias porque reconozco que en alguna parte de mi vida, si no es en este momento, me sentí o me siento incapaz de poderme salvar a mí mismo, mucho menos a los que me rodean. Pero mi corazón fue abierto a fe y ahora creo que Jesús me puede salvar y me puede perdonar a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Padre, te pido perdón y acepto esa vida novedosa que hay en ti, y sé que tu Espíritu Santo va a estar en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Felicidades. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que has hecho la decisión más importante de tu vida. Espero les haya gustado este mensaje y te invito a que lo puedas compartir porque es un mensaje de salvación y de esperanza. Nos estamos viendo y que Dios bendiga tu camino y prontamente nos seguiremos contactando. Hasta pronto.